Hoy será una sesión espectacular donde hablaremos de un tema que impacta a toda organización y a toda persona. Todos somos vendedores, pero pocos somos profesionales en el proceso. Y hoy nos haremos la pregunta, ¿cómo hacer para desarrollar un método consultivo en ventas? Bienvenido a SalesPro, un programa de 10 pasos donde aprenderás a ser un vendedor experto. Lo poderoso de este programa es que después de cada sesión tendremos que poner en práctica lo que aprendimos en ese paso a través de proyectos hechos en la vida real y al frente de un proyecto que tú elijas de ventas. El proceso de ventas consultivo es uno. Lo he visto funcionar y lo hará para tu empresa para que obtengas excelentes resultados de forma consistente. Te plantearemos para cada paso cuáles son las 4 cosas más importantes que te harán un experto. 1 es la mentalidad, cómo tenemos que ser y cómo debemos pensar. 2, cuáles son los conocimientos necesarios en cada paso. El tercer elemento son las habilidades, cómo hacerlo bien, cómo ser un experto en cada paso. Y el cuarto elemento que SalesPro te plantea para cada uno de los 10 pasos son las disciplinas. ¿Qué cosas debes hacer siempre en cada uno de estos pasos? En SalesPro se busca que la mentalidad, conocimiento, habilidades y disciplinas requeridas en cada paso se vuelvan hábitos. Luego de más de 20 años de experiencia al frente de fuerzas de ventas consultivas y luego de varias certificaciones en las mejores universidades del mundo, hemos logrado tomar lo mejor de la experiencia y de la teoría de ventas para lograr formar la venta como un proceso. Con SalesPro obtendrás excelentes resultados a través de adaptar este modelo y convirtiendo a tus vendedores en vendedores expertos. Este programa se volverá la nueva forma de vender de tu empresa. Todo el mundo está cambiando, antes de la pandemia inclusive, pero hay cosas que siguen muy parecidas en el mundo de ventas y son han sido consistentes a lo largo de los tiempos. Así que sin más, primero imaginémonos a una empresa sin su fuerza de ventas. Definitivamente la fuerza de ventas es algo que las empresas pues ven cómo mueve esa primera línea del estado de resultados y se vuelve tan importante. Pero lo más curioso acá es que todos estamos en ventas. No son los vendedores, los que están en la oficina de X piso o del fondo. Todos somos vendedores. Si tu actividad o tu trabajo involucra convencer a alguien y persuadirlo para que nos dé algo de valor a nosotros a cambio de algo que tenemos, eres vendedor. La primera cosa que cambió fue la información. Antes me encanta pensar en el ejemplo de cuando íbamos a comprar viajes a la agencia de viajes. Nos sentábamos en una silla y dependíamos de qué nos decía la otra señorita que estaba del otro lado del mostrador y muchas veces ni mirábamos la pantalla y nos decía qué vuelos habían, cuál era el precio, qué hoteles habían disponibles o no, sin saber si tenía cierto interés y cierta información que nos quería o no compartir dependiendo de qué nos quería vender. Y teníamos que nosotros usar esa información y tomar la decisión. ¿Cómo compras viajes hoy? ¿Cómo compramos nuestras vacaciones hoy? Hoy nosotros tenemos más información que la agencia de viajes. Podemos comparar todas las líneas aéreas, todos los horarios, todos los hoteles. Inclusive podemos leer qué dicen otros de los hoteles. La información cambió. Esto lo trae la tecnología. La data es interminable y la información el que hace la venta, antes el que hacía la venta era el dueño de la información. Esto ya no es así. Inclusive tu cliente tiene más información que tú porque ya inclusive habló con todos tus competidores. Así que esto es muy importante y ahora el mejor vendedor es el que mejor sabe usar la información y mejor la puede filtrar y usar esa data disponible. Eso es algo muy importante y eso es fruto de la tecnología, lo cual va a pasos agigantados. Es lo primero que ha cambiado. La segunda cosa que ha cambiado es el poder. Antes, tantos vendedores que nos esquinaban a comprar y nos presionaban, eso ya cambió. El 95% de personas ya no aguantan ni siquiera el lenguaje de ventas tradicional de antes. Y eso ha cambiado muy fuerte y sobre todo de la mano de la información porque todo va unido. Y hablamos un poco, antes inclusive se hablaba de empatía, de cómo el vendedor en lugar de tener un poder y de empujar a la venta o al cierre, tenía que tener empatía. La empatía hablamos de un tema emocional y eso ya cambió.
Por supuesto que es importante, pero el peso más grande ahora lo tiene tomar la perspectiva del cliente, que es la parte racional de negocio. Y eso es muy importante. De hecho, adquirimos más poder cuando cedemos nuestro poder porque vamos a empezar a servir al cliente. Y eso nos lleva a algo más importante, es cómo ya ahora sin poder y sin el poder que me da la información, cómo con humildad voy a hacer una armonía con el cliente, cómo voy a lograr tener esa sincronización con el cliente que ahora vamos a ver en los pasos, que es algo sumamente importante y el programa toma en cuenta qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. ¿Para qué? Para obtener una venta de una forma más heurística. Y ahí te dejo en pantalla el término de heurística y a mí me gusta la definición de heurística desde el punto de vista que es la capacidad de explorar, de descubrir y buscar problemas. Y es que esas son lo que ha cambiado en las ventas. Ya no apreciamos a los vendedores, como les decíamos antes, los cerradores, los que van y consiguen la firma. Lo que más valoramos más que los cerradores son esos vendedores heurísticos, que son los que descubren con el cliente, buscan los problemas, los encuentran los problemas correctos a resolver. Por ejemplo, si yo voy a comprar digamos una aspiradora, ya no es el que tiene la información del aspirador, porque además ya tenemos información en internet, sino es el que realmente me diga, mire, su problema no es la limpieza de la alfombra, su problema es la humedad, por decir un ejemplo. Entonces, el que encuentra realmente cuál es el problema detrás del cliente, esa forma heurística de vender es lo que ha cambiado. Y como me decía Julio, bueno, ¿y qué sigue igual? Pues hay cosas en la venta que van a seguir igual y que ha pasado todas las épocas y todos los tiempos y hay cosas que no han cambiado, inclusive en este distanciamiento, en esta forma virtual de vender ahora. Es más, esto lo ha venido a complicar, pero sigue siendo lo mismo. Lo ha venido a complicar, o más que complicar, nos ha venido a poner un reto de la distancia, de lo virtual para hacerlo, pero persiste. Y lo primero es la capacidad de preguntar. Es impresionante cómo, y esto creo que todos se van a identificar con el tema, es cómo desde niños nos enseñan que el buen alumno es el que contesta las preguntas, no es el que sabe preguntar, ¿verdad? No nos enseñan a preguntar, estamos programados para contestar, no para preguntar. El buen alumno o el vendedor inclusive, el buen vendedor era el que tenía las respuestas, no el que hacía las preguntas. Y eso es importantísimo y podemos decir que es un cambio, pero eso siempre ha existido. Lo que pasa es que lo hemos ido descubriendo. Y ¿para qué? Para encontrar posibilidades, para encontrar problemas, que es lo que hablamos. Y de la mano de las preguntas también está la escucha. Y esto lo hemos oído 1000 veces en todos los libros. Bueno, se ha escrito de ventas. Imagínense, busquen libros de ventas en internet, en Amazon o lo que sea. Se puede imaginar la cantidad de libros que hay de ventas y casi todos van a encontrar la parte de escuchar. Y habla mucho y durante el programa enseñamos mucho, no solo a hacer preguntas, que era lo anterior, sino también a escuchar. Y es que muchas veces pensamos que escuchar es lo contrario a hablar, es decir, yo ahorita estoy hablando, me callo, entonces en lo que habla el otro yo no hablo y eso ya es escuchar. Pues no, nosotros tenemos que aprender que siempre que escuchamos, además que hay varios niveles de escucha que vamos a hablar rápidamente cuando hablemos del modelo. Cada vez que alguien nos habla, nos está haciendo una oferta. Y así lo tenemos que entender. Cuando alguien me habla, me está haciendo una oferta. Independientemente de qué me está diciendo, es una oferta. Y tengo que saber qué hago con esa oferta. Y esa es una parte que sigue, que es importante y no ha cambiado y va a ser siempre una parte importante de las ventas. Y luego, otra cosa súper básica, la forma de comunicarnos, ¿verdad? La forma de comunicarnos. Ahora hay tantas cosas. De hecho, dedicamos un día entero en el caso del programa, a poder contar historias, que es la mejor forma de comunicar. Pero la comunicación va más allá, aprender a hablar. Yo lo reto, tomen a su fuerza de ventas de 15 personas, 5, lo que tengan, 50 personas, y pregúntenle a cada uno qué vendes, o háblame de la empresa, a qué se dedican. Pregúntenle cuál es el propósito y van a obtener la cantidad de respuestas como el número de vendedores que pregunten. Es impresionante. Saber comunicar es tener el mismo mensaje, saber cómo decirlo, cómo entonarlo, cuándo decirlo. Y eso a veces es una clave importantísima en la parte de ventas. Hacer los guiones de venta famosos, escribir correos, es impresionante. O
O sea, yo recibo correos, todos recibimos, ustedes también correos todos los días. Hay correos de ventas que no caben en un teléfono. Hoy, escribir un correo que alguien, que nuestro cliente, nuestro prospecto no pueda leer en un teléfono móvil, ya es cosa del pasado. Cosas como estas son las que vemos en el programa, son cosas tan importantes, tan vigentes como escribir un chat, cómo escribir un correo, cómo hacer una llamada y cómo hacer el networking ahora en tiempos de virtualización, cómo hacer este networking y cómo seguir conociendo personas. Eso es importantísimo. Y por último, hay una cosa importantísima también que no ha cambiado, que es la ambiversión. ¿Qué es la ambiversión? En el pasado, el vendedor tenía que ser el más extrovertido. La teoría dice que no hay alguien que solo sea extrovertido porque estaría en el manicomio, ni introvertido. Todos tenemos ciertos grados de introvertido y extrovertido, pero se ha demostrado en los estudios que el mejor vendedor es el que es ambivertido, que tiene que ser extrovertido para hacer las preguntas, pero tiene que ser lo introvertido suficiente para escuchar. Y también es algo que ayudamos a descubrir, a diagnosticarnos cómo está nuestro nivel de ambiversión para poder ser excelentes vendedores, que es algo tan importante. Hay que seguir aprendiendo y hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes, ¿verdad? Yo te diría, me voy a permitir dar 2 tweets. Uno tiene que ver con llenar tu biblioteca. Si no llenan su biblioteca con programas de estos u otros métodos de venta, no vas a crecer. Llenar la biblioteca es el primer mensaje. Y el segundo, y no por eso menos importante, es tener una mentalidad de crecimiento. Necesitamos tener una mentalidad de crecimiento ejecutivo que no le guste. Si tú estás en ventas y no te gusta la retroalimentación para crecer, quizá estés en una posición no tan adecuada. Amamos la retroalimentación como vendedores y tener una mentalidad de crecimiento y de recibir retroalimentación será clave para que este modelo de ventas te convierta en un experto.